Hola, ¿cómo están? Amigos de The House, soy Carlos Fernández de Castro. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y tener el privilegio de compartir la última parte de la serie 6x6, de estos tres temas que nos hablan de creer, crecer y crear. Ha sido muy emocionante haber escuchado los mensajes de mis compañeros los últimos 5 domingos y recibir poderosas enseñanzas que se aplican a nuestra vida. Hoy, al igual que la semana pasada, estaremos hablando de crear. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición y ser llevados a su presencia y poder ver el plan que Él tiene desde un principio de su creación para ti y para mí. Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias esta tarde porque tú nos amas, porque desde un principio quisiste compartir todo esto que hoy vemos y conocemos por amor a nosotros. Pedimos que nos lleves a tu presencia para poder recibir con esta plenitud todo esto que tú eres. Gracias y te pedimos esto por Cristo tu Hijo. Amén. Muy bien. Vamos a entrar de lleno en nuestro tema. La palabra crear, si lo escuchamos, es nada más y nada menos que el primer verbo que se presenta en la Biblia, la primera acción. Es increíble ver cómo este verbo lleva un movimiento, una transformación que tiene que ver con la obra maestra del Creador por excelencia. Este verbo crear es traducido en hebreo como bara, que significa crear, formar, hacer. Y este verbo tiene un significado teológico muy profundo, en donde su único autor es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios, solo Él lo puede hacer. Vamos a leer este pasaje en la Biblia para entonces entender un poquito más profundo lo que Dios nos quiso decir. Primera carta de Pablo a Timoteo 4:4. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¡Wow! Este pasaje podemos encontrar el anhelo de Dios. Su anhelo cuando Él estaba pensando hacer la creación. La gratitud, ¿sí? El agradecimiento. El que tú y yo estemos agradecidos con Él día a día. Bien, ¿te has puesto a pensar toda la magia de la creatividad que Dios diseñó solo para llamar tu atención, para lograr establecer una conexión contigo? Imagínate esos atardeceres en un bosque de primavera, una noche llena de estrellas en invierno, o esos colores que podemos ver en un mar profundo en pleno verano. Dios crea y desea tener una común unión contigo y conmigo. Él es la inspiración y esencia de la creatividad. La Biblia nos dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como hijos de Dios. Es decir, podemos caer en la conclusión de que uno de los propósitos más importantes de la creación fue cautivar tu atención, la mía, para alabarle, adorarle y amarle. Ahora vamos entendiendo un poquito cuáles eran los planes de Dios. El apóstol Juan también en su evangelio nos habla que desde el principio de la creación, una expresión que se refiere al tiempo, antes que el universo fuera creado, describe de una manera profunda quién es el verdadero autor de la creación. Y esto es Jesús. Jesús es el Verbo. La Biblia tiene muchos nombres cuando habla de Jesús, como la luz, la verdad, la vida, el camino. Y en este pasaje entendemos cómo Jesús representa el verbo o la palabra, que en el griego se traduce como logos, que es palabra viva, acción, razón de ser. El Hijo y el Padre comparten una relación eterna y personal que hace una unidad perfecta.
En otras palabras, Jesús es el agente activo de Dios en la creación. ¡Wow! Esto es impresionante. A ver, vamos entendiendo bien todo esto, lo que Dios nos está mostrando. Jesús creó todo. El universo, los cielos, la tierra, los elementos, a ti y a mí como seres humanos, el tiempo, el espacio, las leyes, los principios. Él es un visionario que de la nada creó todo lo que vemos, lo que entendemos, lo que comprendemos, inclusive lo que no vemos y ni siquiera entendemos. Las escrituras fueron creadas por Él para nosotros. La Biblia nos dice, den gracias a Dios y haré un pacto con ustedes después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. El Señor crea un pacto con el hombre, un pacto contigo y conmigo, una conciencia dentro de nosotros, ¿sí? Una libertad. Y coloca sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón para que por medio de su espíritu estuviéramos en contacto con Él y sentir esa presencia y buscar su voluntad. Todos nosotros somos testigos de la creación de Dios en un momento y hemos leído en la Biblia cómo ese verbo llamado Jesús, cómo la palabra actúa en la vida de las personas. Yo tengo un testimonio, tengo algo que compartirles. Hace algunos años yo inicié a correr como un deporte y comencé corriendo distancias cortas. Estaba llegando a la edad de los 40 años, ya sabes, la crisis de los 40. Y empecé corriendo distancias cortas, 3, 4, 5 kilómetros. Y empecé a tener condición física. Fui subiendo mis distancias. Y también me empecé a inscribir en algunas carreras de 5 y 10 kilómetros. Y la verdad es que me fui sintiendo cada vez mejor, preparado y motivado. Bajé de peso, mejoré mi alimentación y hasta ingresé en un grupo de corredores que corríamos a las 6 de la mañana. Pero los retos fueron creciendo y por fin me inscribí a un medio maratón. Son más o menos como 26 kilómetros aproximadamente. Uf, fue una experiencia fuerte, pero finalmente, prueba superada. Seguí corriendo mis carreras de 5, 10 y algunos medios maratones, pero tenía que buscar un nuevo reto, algo más grande. Y estuve buscando en internet qué había pronto y me apareció el maratón perfecto, porque tiene la calificación perfecta, 10, 10, 10. Era el maratón de Chicago el 10 de octubre del 2010. Más de 40,000 participantes en este evento para correr 42 kilómetros. Sí, escuchaste bien, 42 kilómetros, es algo largo, importante. Como hay veces escuchamos a algunos compañeros, amigos, oye, pues yo me inscribí en un maratón de 10 kilómetros, ¿no? Oye, pues yo me inscribí en un maratón de 5 kilómetros. No, un maratón es un maratón. Es la distancia que está entre Atenas y Maratón, la ciudad Maratón en Grecia. Y esta distancia nos da 42 kilómetros. No podemos confundir esto. Es como decir que vamos al súper, ¿sí? Y vamos a ir por un galón de 2 litros. No, no. O sea, un maratón es un maratón. No hay confusión alguna. Entonces, me anoté, me inscribí y por fin, después de un arduo entrenamiento por más de 6 meses, llegó el gran día. Luego de correr por más de 4 horas, la temperatura subió a casi 38 grados ese día, crucé la meta. Cumplí un sueño, un reto, y me di mi regalo de cumpleaños de 40. Regresé a Guadalajara muy contento, motivado por haber corrido mi primer maratón. Y de inmediato me inscribí en otro maratón, me metí al internet, busqué Maratón de Montreal. Y también era cercano a mi cumpleaños, para el 2011. Entonces comencé mi entrenamiento, carreras cortas, también
Me metí en un intenso medio maratón con el objetivo de romper mi propia marca abajo de las 2 horas. Y lo logré. Sin embargo, a la semana siguiente se me presentó un problema de salud que cambiaría mis planes. Era un lunes en la mañana cuando el doctor me citó muy temprano, a las 7 de la mañana, en el hospital para sacarme unos estudios médicos. El doctor revisó los estudios y recuerdo que me dijo: Carlos, tienes un tumor y es urgente operarte. Yo iba en ayunas, iba en la mañana, le dije, pues, estoy listo. Dice, no quisiera que pasara más tiempo. Entonces procedió a preparar la sala de operaciones y llegó un momento que empecé a meditar. Nunca me había roto un hueso, siempre había gozado de buena salud y de repente las cosas parecían estar muy mal. No tuve oportunidad de ir con alguien al hospital, estaba completamente solo, tendido en una cama, en la sala de espera, con frío, muerto de miedo, esperando ser llevado al quirófano. Fue entonces que busqué a Dios. Me puse a orar. Recuerdo que leí un pasaje en la Biblia acerca de un hombre leproso que vino a Jesús y se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Fue entonces cuando cerré mis ojos y vi una profunda paz en mi interior. Pocos minutos después fui llevado al quirófano y ya estaba en medio de la cirugía. Y recuerdo que el doctor me despertó a la mitad de la operación y estaba sorprendido, pero contento a la vez, para avisarme que ya habían sacado el tumor del tamaño de una pelota de golf, y que los resultados de estudios médicos decían que era un tumor sano, es decir, que no era maligno. Es más, me dijo, ni siquiera se le debe llamar tumor, era una bola de carne. Entonces ya no tenía ese tumor. Me quedé profundamente dormido, lleno de paz, y Dios tenía un plan diferente para mí. Jesús, el Verbo, la palabra, el médico de cuerpo y alma, me sanó. Y como le dijo al leproso, me dijo a mí: Carlos, sé limpio. Dios creó un plan para cada uno de nosotros, los medios para poder entenderlo, para poder acercarnos, para poder no solamente saber de Él, sino llegar a su corazón. Y nos deja su Espíritu, que nos ayuda para poder cumplir su plan. Hoy vamos a revisar 5 puntos del plan de Dios, que es la creación. Número 1. La creación es una muestra de amor, así como lo oímos. Cuando Dios pensó en crearnos, estaba pensando en un acto de amor. Vamos a leer este pasaje que está en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, que nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¡Wow! En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios siempre ha tenido la iniciativa. Dios nos ha amado con amor eterno. Y por amor Dios creó todo lo que existe, con el único fin de poder compartirlo con nosotros. Esos cielos, esa tierra, el reino animal, natural, todo lo que ya platicamos, todo es una muestra del amor de Dios. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó el amor mismo. Imagínate este mundo sin amor. ¿Qué sería?
lo que nos da el mayor propósito de nuestra existencia. Dios, por amor, también envió a su Hijo para enseñarnos a través de Él, el Creador, con esa inmensa creatividad, su propósito. Número 2. Dios también crea la fe. ¿Y qué es la fe? A veces hablamos mucho de esta fe. Dios, además de compartir su creación, crea la fe para poder tener una relación personal con nosotros. Y por eso nos deja su palabra, la Biblia, nos deja diferentes medios de gracia, ¿sí?, para poder entender. Dios quiere que crezcamos en la fe para todo esto. Él nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma. No hay forma que tú y yo tengamos una relación personal con Dios cercana, estrecha, sana, sin fe. El lenguaje de Dios es la fe. Por eso Dios crea la fe. Y Dios crea ese puente para que podamos tener esta fe. Desde el principio de la creación, Dios quiere tener esta comunicación con nosotros para conocer su voluntad y hablar el lenguaje que nos lleve a caminar a su lado. Sin fe es difícil escuchar su voz y conocer ese camino correcto. Su Espíritu nos muestra de una manera poderosa en nuestro tiempo actual, y una forma de hacerlo es por medio de su palabra. Vamos a leer este pasaje en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. A ver, entendamos bien. La fe no es algo que encontramos en los árboles o que viene debajo de las piedras. La fe no es solamente una emoción, un sentimiento. La fe viene por oír la palabra, por tener ese contacto con el Verbo, con Cristo. De ahí viene la fe. Podemos ver fe a través de algunos compañeros o hermanos, de algunos amigos. Podemos ver la fe en nuestra iglesia. Podemos ver la fe a través de las Escrituras. Y aquí está la fórmula. Al escuchar su palabra, crecemos en la fe. Podemos entender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuando alcanzamos una fe madura, nos convertimos en los gigantes de su creación. Dicen que la fe mueve montañas. Cuando tenemos una fe poderosa, somos gigantes, somos grandes. Hacemos cosas maravillosas. Nos convertimos en personas ordinarias, en personas extraordinarias. La palabra de Dios se revela por fe y para fe, como dice la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, entendamos esto. Hoy hay veces que tenemos un problema de escuchar a Dios. La fe es el lenguaje, es el enlace. Vamos a ver el punto número 3. Dios crea el perdón. Desde el principio de la creación, Dios crea este medio de gracia llamado perdón para poder continuar con su plan, para que no perdamos su amor, para que no disminuya esa fe. Y tenemos un caso muy claro en Adán y Eva. Desde el principio que el hombre desobedece a Dios y viola sus mandamientos, es Dios quien toma la iniciativa. Cuando ellos comieron del fruto prohibido, Dios es quien los busca para darles una solución a su desobediencia. Ellos estaban escondidos, estaban avergonzados, estaban desnudos. Y en ese momento se había interrumpido esa comunión con Dios. En ese momento habían roto con ese plan que Dios tenía para ellos. Ese amor, esa fe, y tenía que haber una solución. Esta solución estaba en ese sacrificio de un cordero. Desde el huerto del Edén, cuando no existía la muerte, Dios tiene que tomar a un animal inocente, a un cordero, para poder sacrificarlo. Y entonces perdonar los pecados
y cubrirlos en amor y esa vergüenza de su culpabilidad. Entonces, esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios con nosotros todo el tiempo. Toma la iniciativa y nos busca y nos da este medio de gracia para poder hacerlo, pero hay veces que ni siquiera queremos escucharle y entonces nos privamos de ese perdón, nos privamos de ese amor y de esa comunión con Él. El perdón fue creado dentro del plan desde un principio con una razón muy importante, para que su espíritu pudiera habitar dentro de nosotros. Vamos a leer este pasaje que es increíble, de mis favoritos. Está en Ezequiel 36, 26 y 27, que nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Wow! Vean lo que hace Dios. Él nos da un corazón nuevo. Como humanos tomamos la libertad de tomar caminos equivocados y a veces es cuando nos ensuciamos, endurecemos nuestro corazón y rompemos esta relación con Dios. Desde el principio el sacrificio del Cordero ha sido parte del plan de Dios para reconciliarnos con Él. Y desde hace 2000 años, ese Cordero que fue sacrificado en el huerto del Edén y que sirvió por muchas generaciones como un símbolo del perdón de Dios, ahora es representado por Jesucristo, su Hijo, en la cruz. La Biblia dice en este pasaje de Colosenses: porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo, ¿sí? Y hacer esa paz por medio de esa sangre en la cruz. Esto es algo tremendo. Dios quiere que continuemos con el plan, que no haya nada que interrumpa todo este pacto, todas estas promesas, todo lo maravilloso que quiere darnos. Y por eso el perdón de Dios fue contemplado desde el principio de la creación. Punto número 4. Dios crea un vínculo con nosotros para convertirnos en lo más importante de la creación. Es decir, de criaturas a hijos y herederos de Dios. Vamos a leer este versículo en Santiago 1:18. Dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Aquí tú y yo, sin merecerlo, por misericordia, por gratitud de Dios a nosotros, por amor, como quieras verlo, pasamos a ser lo más importante de su creación. Cuando tenemos esta reconciliación con Él, su Espíritu mora en nosotros, nos convertimos en la primicia de su creación. Pasamos de ser parte de su creación a lo más importante. Ya no somos extraños ni extranjeros. Dios nos lleva a ser parte de la familia celestial, ¿sí? ¿Ya? Existe un parentesco y esto está también dentro de su plan desde el principio. La Biblia nos dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad, el derecho de ser hijos de Dios. Esto es algo hermoso. Hoy nos damos cuenta, a través de estos puntos, como en un principio estaba el amor, después viene la fe, después viene este perdón y ahora convertirnos dentro de la familia celestial de Dios. Vamos a leer este último versículo dentro de este cuarto punto y nos dice en Gálatas, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo
a nuestros corazones clamando, Abba, Padre, o sea, papi, esa relación de cariño. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entendamos esto, el ser herederos de Dios es recibir toda esta plenitud, todo este maravilloso regalo, no solo de la creación, sino aquí también pasamos a nuestro quinto y último punto. Dios crea la salvación, es decir, la vida eterna. Dios nos da el regalo de la vida eterna. ¿Qué clase de vida o qué clase de creación sería si solamente terminara todo aquí? Nosotros no somos capaces ni siquiera de poder manejar y preservar esta creación que Dios nos ha dado. Tenemos problemas de capas de ozono, tenemos problemas con la contaminación, calentamiento global. Creamos por nuestra desobediencia, pues muchas de las cosas que son pandemias como la que estamos viviendo hoy. Pero Dios tiene también otra solución. Cielos nuevos y tierra nueva. Y desde el principio tiene un plan contemplado para nosotros, la vida eterna. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Tito 1:2. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Desde el principio de los tiempos, Dios contempla juntamente con la creación la vida eterna. Tenemos esta promesa y a sus discípulos les dijo cuando estuvo en la tierra. Vamos a leer esta cita de Juan 14, del 1 al 2. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Qué increíble. Imagínate en ese momento cuando tú estabas sentado con Jesucristo, siendo un apóstol, un discípulo, un seguidor en vivo, y el Creador, el artífice, Jesucristo, el agente de la acción de la creación, diciéndote, voy a ir al Padre, porque hay muchas moradas, y voy a preparar un lugar para ti. Esto es algo maravilloso, esto es algo increíble. Vamos orando, vamos a pedirle a Dios su bendición y darle gracias por lo que hoy nos ha mostrado. Acompáñenme, vamos a orar. Bendito Padre, tú eres digno de ser alabado, porque tú eres el creador de todo lo que existe. Gracias, Jesús, porque con esa creatividad has creado cosas maravillosas y has querido compartir todo esto por amor a nosotros. Gracias por la fe, por el perdón. Gracias por hacernos parte de tu familia. Gracias porque también tenemos una vida eterna esperándonos a tu lado. Queremos agradecerte todo esto y pedir tu bendición. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, en este video. Extrañamos muchísimo a todos. Estamos orando por ti, por ustedes, y por favor sigan orando por nosotros. Gracias otra vez por tu tiempo, por asistir con nosotros. También tenemos entre semana grupos reuniéndose en Zoom y algunos presenciales, primero Dios. Y si quieres unirte a uno de esos grupos, hay más información en línea en la página thehousegdl.com. También hay algunas preguntas en forma de PDF que puedes bajar para estudiar un poco más acerca de este tema que acabas de escuchar y también de poder compartir, si estás en un grupo, compartir y conversar con otras personas respecto a este tema. También les queremos decir gracias por su generosidad y por sus oraciones, por su cariño, por los mensajes que nos han enviado. De verdad me siento muy privilegiado y muy rodeado
de muchas personas a pesar de esta locura que es la pandemia, y estoy orando por ti, por ustedes, les extrañamos mucho. Si alguien quiere participar con donaciones, con diezmos y ofrendas, pues creo que ya muchos saben, en línea hay varias maneras de hacerlo. En la página de la iglesia puedes encontrar más información, transferencia, tarjeta de crédito. También estamos acá entre semana, entonces si quieres pasar y dejar efectivo, también se puede. Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos y nos estamos viendo, primero Dios, la próxima semana. Gracias.